Que Dios me lo bendiga. ¿Cómo han estado mis hermanos? ¿Cómo han estado? A ver, que se escuche, que no digan que el pastor está solo ahí predicando, haciendo un montaje ahí como si hubiera mucha gente. ¿Cómo están todos? Diga, bendecidos. Gloria a Dios. Bendecimos, saludamos a todos los hermanos, hermanas en Cristo Jesús alrededor del mundo. Son más de 42 naciones de la tierra que me ven por las redes sociales, que escuchan la palabra de Dios cada 8 días por medio de este ministerio Iglesia Pescadores del Reino. Amén. A la distancia los saludamos, oramos por cada uno de ellos, le pedimos a Dios que los bendiga. A esos grupos de Facebook, son más de 70 grupos de Facebook, en los cuales para la misericordia de Dios estamos reenviando la palabra del Señor cada 8 días, desde aquí, desde la Iglesia Pescadores del Reino. Saludo también a los hermanos de los grupos de WhatsApp, a esos administradores que de una u otra forma se identifican con los mensajes, con la sana doctrina, con lo que el Señor quiere que se les predique aquí en este lugar. Amén. Gloria al que vive. Bueno, ¿cuántos van a recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos van a prestar atención a la palabra de Dios? Gloria a Dios. El Señor dice en su palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? A ver, tóquese a ver si trajo la oreja, si no se la mocharon, como a Malco, que Pedro le mochó la oreja a Malco y vino el Señor Jesucristo y de una la cogió del piso y se la pegó. No sé cómo hizo, un milagro, se la pegó y este hombre fue sano, el siervo del sumo sacerdote, cuando arrestaron a Jesús. Eso dice la palabra. ¿Amén? ¿Cuántos trajeron sus orejas? A ver, algunos que tienen unas orejas que parecen una parabólica. A ver, dice la palabra que debemos oír muy bien la palabra. Amén. Bienaventurados los que oyen y guardan la palabra del Señor. Para los que titulan los mensajes que damos aquí en Iglesia Pescadores, hoy Dios nos quiere hablar sobre, nos quiere hablar sobre los valores. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? Sobre los valores. Los valores desafortunadamente se han perdido. En muchas personas, en muchas familias, aún en la sociedad, se han perdido los valores. Amén. Hoy Dios te quiere enseñar, a ti que estás aquí, a los que están a millones de kilómetros de distancia, sobre los valores. Dios quiere que usted recupere sus valores. De hecho, usted vale mucho para Dios. Dios quiere que recuperemos los valores que se han perdido, los valores que se han perdido en la sociedad, los valores que se han perdido dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra familia, o valores que se han perdido dentro de la misma sociedad, iglesia, dentro de la misma iglesia del Señor Jesucristo. Hoy en día, iglesia, la humanidad está viviendo tiempos peligrosos, y más cuando han dejado atrás el diseño, ponemos esto. Les decía que hoy en día, iglesia, la humanidad está viviendo tiempos peligrosos, más cuando muchos han dejado atrás el diseño original de Dios. ¿Cuál es el diseño original de Dios? A ver, ¿quién me dice cuál es el diseño original de Dios? Un hombre y una mujer. No un hombre con otro hombre, ni una mujer con otra mujer, no un bigotudo con otro bigotudo. No, señor, no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es varón y hembra los creó, dice la palabra. Amén. Entonces muchos han dejado ese diseño de Dios. Amén. Ahora, para seguir, muchos han dejado ese diseño para seguir sus propios, prácticamente, patrones de conductas y comportamientos contrarios a lo establecido por Dios en el principio. Les hablo sobre los valores. Hoy Dios nos quiere hablar sobre los valores, que son principios y normas de convivencia que muchos han dejado atrás. Muchas familias, escúchenme bien, iglesia, se desmoronan porque no se toman en serio los valores necesarios para una convivencia entre personas inteligentes y con principios. Lamentablemente, el pecado del hombre ha traído consigo grandes problemas al diseño establecido por Dios, donde la crisis de valores en la familia
y por ende la sociedad solo muestra la separación que el pecado produce y ha producido entre Dios y los hombres. Ahora, escúcheme bien. Dios espera, hermanos, que los cristianos y la iglesia en general se enfoquen en restaurar los valores del diseño original con que Él fundó a la familia. Porque cuando Dios creó al varón y a la hembra de la costilla de Adán, dice la Biblia que le dijo: fructificad y multiplicaos, juzgad la tierra. Pero dice la palabra que a causa de la desobediencia del hombre, el hombre perdió esos principios. El hombre tergiversó esos valores. Recuperando los valores perdidos con Jesús es el mensaje, la enseñanza que Dios trae para cada uno de nosotros en esta ocasión. Amén. Es la enseñanza que Dios trae en este tiempo para cada uno de nosotros, para que nos examinemos, nos corrijamos en cuanto a los valores y principios que Dios ha establecido para que andemos en Él. Amén. ¿Para qué estableció Dios los valores y los principios? Para que usted que está aquí y me escucha, los que están a millones de kilómetros, puedan vivir en esos principios establecidos por Dios. Ahora la pregunta del millón es: ¿qué debemos hacer en esta ocasión? ¿Qué son los valores? Es la pregunta del millón. ¿Qué son los valores? Amén. Los valores son, iglesia, las normas o principios que guían la forma de actuar, la forma de ser y de pensar de las personas en la sociedad. ¿Qué son los valores? Según el diccionario, son las normas o principios que guían la forma de actuar, de ser y de pensar en nuestra sociedad, dentro de los cuales se destacan los siguientes valores. El respeto. ¿Cuál valor? El respeto. La responsabilidad, la justicia, la honradez y otros más. En otras palabras, los valores son todas aquellas actitudes que nos forman como personas, como hombres y como mujeres. Amén. Esos son los valores, lo que Dios quiere prácticamente que hoy conozcamos a la luz de la palabra. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los valores, sobre los principios que desafortunadamente hemos perdido y que Dios quiere que recuperemos? Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Cuando estén ahí me dicen amén. Amén. Cuando estén ahí los que trajeron Biblias o los que están tomando apuntes, me dicen amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. A ver, yo les hago una pregunta. ¿De qué nos va a hablar hoy Dios? ¿De qué nos va a hablar Dios? Los valores. No me vaya a decir que ya lo olvidó. O no me vaya a decir que le cuento que está durmiendo. Amén. Porque ya tomaron ¿qué? ¿Qué tomaron ya? Cafecito. Porque si se duerme, ¿qué pasa? El lema de nosotros, se lo llevan las hormigas. Y ustedes dirán, el pastor no hace sino mencionar las hormigas y yo no las pongo por ningún lado. Dentro de 8 ya las voy a mostrar. Dentro de 8 ya les voy a mostrar las hormigas tan grandes que tenemos, que si ustedes duermen aquí en la iglesia, se lo van a llevar. Con silla y todo. Cuando uno piensa está allá afuera, se lo llevan por dormilón. Dígale al que está al lado, no se vaya a dormir. Dígale al que está al lado, no se vaya a dormir. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Ellos creen que es mentira lo de las hormigas. De entre 8 les tengo una sorpresa con las hormigas, ¿verdad? Una hormiga gigante, se la voy a mostrar. Porque dicen, ¿dónde está, pastor? ¿Dónde está? Usted no hace sino amenazarnos con las hormigas. No, señor. Van a verlas dentro de 8 días. Escúchenme bien, iglesia. Estamos en Lucas 19. Estamos en Lucas 19, los que trajeron Biblias. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por la palabra. Amado Dios, te bendecimos en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que nos permites, el cual nos permite estar reunidos como familia. Aquí estamos como familia, Señor. Todos somos una familia y somos familia tuya, Dios. Te pedimos que nos bendigas como hijos.
Te pedimos en esta hora, Señor, que abras el oído espiritual de los que están aquí, Señor, y de los que están a la distancia. Oro, Señor, para que bendigas a todas estas personas que nos están observando como iglesia, como ministerio. Guárdale, Señor, sus vidas y ayúdale, Señor, a encaminarse siempre bajo tu voluntad. Es mi oración en el nombre de Jesús. Estamos en Lucas capítulo 19. Hay un título. ¿Qué dice el título? A ver, uno que me diga en voz alta. ¿Qué dice? En voz alta, que no se escucha. ¿Jesús y qué? Jesús y Zaqueo. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Jesús y Zaqueo. De los valores. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 1. Escucha con atención la palabra. Habiendo, dice la palabra, entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cómo se llama el varón? Zaqueo. Dice la palabra que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Había un impedimento para que él viera a Jesús. ¿Sabe cuál era? Dice, a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ya se están haciendo un cuadro de más o menos de quién era Zaqueo. Era una persona pequeñito, un enanito, que la multitud le impedía ver. Él quería ver a Jesús y no podía, porque como era cortico de estatura. Entonces dice la palabra que lo que él hizo, ¿qué fue? Versículo 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y dice la palabra que corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso, o sea, con alegría. El versículo 7 dice la historia de Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, que Jesús se había metido a la casa de un pecador. La gente no hacía sino murmurar. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, o sea, 4 veces más. Jesús le dijo, versículo 9: Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué razón le dijo eso? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, o sea, Zaqueo, también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿A qué vino Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me había perdido. Algunos de ustedes se habían perdido. Muchos que están afuera están perdidos. Otros están más perdidos que el diablo. Pero dice la Biblia que Jesucristo vino a buscar hace 2000 años y a salvar lo que se había perdido, o sea, lo que no era, lo que ya no era. Primero era una persona de bien, se metió a consumir la maldita droga y se generó, ya anda un loco, un perdido. Pues déjeme decirle que por eso vino Cristo también a salvar y a morir. Eso es lo que dice la palabra. Si leemos el versículo 2, dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Miren las condiciones de ese hombre. Era un jefe. A pesar de que era un enanito, tenía autoridad porque tenía mucho dinero. Y dice la Biblia que era rico. Y dice el versículo que está allí, el versículo siguiente. Dice que este hombre, para poder ver a Jesús, se tuvo que subir en un árbol.
para poderlo ver. No para llamar la atención, sino porque él tenía una necesidad de Dios. Tenía una necesidad en su corazón del Señor. Amén. Ahora hablemos de los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos en aquel tiempo eran los cobradores de impuestos. Eran muy detestados por el pueblo judío, ya que ellos explotaban todo lo posible su fuente de recursos. Por ello eran sumamente detestados y la sociedad los aislaba y los evitaba en lo posible. En otras palabras, un judío que se volvía publicano era considerado un lacayo del Imperio Romano y un traidor del pueblo de Israel. Amén. Para que tengan una idea de quién era un publicano en aquel tiempo. Eran cobradores de impuestos. Resulta que Roma, a los ricos, judíos ricos, les vendía, mejor dicho, Roma tenía que cobrar impuestos, por ejemplo, en este barrio. Y había muchos negocios. Ellos tenían que pagar sus impuestos. Entonces, ¿qué hacía el Imperio Romano? Ofrecía esa cartera de esos morosos que debían impuestos, se las ofrecía a algunos ricos, que eran los cobradores de impuestos. Entonces, estos ricos, ¿qué hacían? Compraban esa cartera al imperio. El imperio no tenía que meterse con la gente judía porque ellos recibían su plata, pero lo que sí hacían esta gente, que era negociar sobre eso. O sea que si el impuesto era de 200,000 pesos, ellos cobraban 300,000. Eran usureros, eran estafadores. Ese era Zaqueo. Por eso dice la Biblia que era rico, tenía muchas posesiones, un enanito. No dice la Biblia qué estatura, dice solamente que era pequeño de estatura. Y dice la palabra que este hombre tuvo una necesidad de buscar de Dios, pero había un impedimento. ¿Y cuál era? La gente. La multitud le impedía ver a Jesús. Dios te quiere enseñar hoy, iglesia, 5 valores que se han perdido, los cuales Dios quiere que usted y yo recuperemos. Amén. 5 valores te va a enseñar Dios que se han perdido. ¿Dónde? En nuestro hogar. ¿Dónde? En la sociedad. ¿Dónde? En los colegios, en las universidades. En muchas partes se han perdido estos valores. Primer valor que recuperó Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. ¿A quién le servía Zaqueo? ¿Le servía a Dios? No, señor. Le servía al diablo. ¿Quién le había dado esa riqueza a Zaqueo? ¿Se las había dado Dios? No, señor. Se las dio el diablo. Satanás se las había dado. Porque Satanás también da riquezas a la gente. Si usted, por ejemplo, hace un pacto con el diablo y le vende el alma al diablo, fácilmente el diablo, si acepta su alma como sacrificio, le da riquezas. De la noche a la mañana. Usted se volvió multimillonario de la noche a la mañana. Por eso todas las riquezas no son de Dios, ya lo vimos aquí hace 15 días, pero tampoco todas las riquezas son del diablo. Amén. Hay riquezas de Dios y hay riquezas del diablo. Las riquezas que tenía este hombre llamado Zaqueo, ¿quién se las había dado? ¿Dios? No, señor. Dios permitió que las consiguiera, pero el diablo es el que le enseñaba cómo estafar, cómo tumbar a la gente, cómo sacarle, mejor dicho, la plata con anzuelo. Eso es lo que hace el diablo. 5 valores que se han perdido, los cuales usted y yo debemos recuperar. Dios quiere que usted lo recupere. Escúcheme bien, usted que está aquí, pare oreja, porque Dios quiere que usted recupere esos valores. Si usted logra esta palabra que Dios tiene para usted, recuperar esos valores, su vida va a cambiar, su vida va a mejorar, su testimonio va a mejorar mucho más, porque eso le pasó a Zaqueo. ¿Cuál es el primer valor que se ha perdido, cuál Dios quiere que usted recupere? Número 1, la fe genuina en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted recupere? La fe genuina en Dios, no una fe religiosa. Usted sale de afuera y le dice a la gente, y le predica a la gente y dice: no, yo también creo en Dios, yo también voy a la iglesia cada 8 días. Otros dicen: yo voy a la iglesia a Pescadores, allá, aunque casi como obligado, pero allá voy, allá estoy. Y todos creen en Dios. Pero vaya usted pregunta unos versículos de la Biblia, no se lo sabe, porque son cristianos de boca, solo de boca. Vaya usted convóquelos a la oración y no tienen una fe religiosa. ¿Qué tienen? Una fe religiosa. ¿Qué es una fe religiosa? La que tiene todo el mundo. Todo
el mundo usted le pregunta, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Usted lo ve ahí sentado con su botella de licor, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios y de vez en cuando voy a la iglesia. Y ellos se hacen llamar cristianos. Y usted ve la botella ahí al lado. Pero ¿qué pasa, iglesia? Que Dios quiere que usted y yo tengamos una fe genuina en Dios. O sea, una fe real. Una fe que mueva montañas. Una fe donde usted cree que el posible para usted quizás no existe, pero para Dios no existe lo imposible. Para usted sí existe lo imposible. Porque Dios hace lo imposible. Nosotros hacemos lo posible. Pero Dios, ¿qué hace? Lo imposible. Porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe genuina en Dios. Lea conmigo el versículo 3 porque no nos vamos a salir de ahí. No nos vamos a salir fácilmente ahí. Pónganos ahí. Dice la palabra, versículo 3, hablando de Zaqueo. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. ¿A causa de qué? De la multitud. La multitud le impedía a este hombre ver quién era Jesús. Él quería conocer a Jesús. Él había escuchado hablar de Jesús. Pero él necesitaba ¿qué? Un encuentro personal con Jesús. Y dice la palabra, pues era pequeño de estatura. La multitud, iglesia, fue para Zaqueo un impedimento para que Zaqueo pudiera ver a Jesús de cerca. ¿Qué fue la multitud? Un impedimento para poder ver a Jesús de cerca. Ahora, Dios anhela que tengamos una fe verdadera y no religiosa, ya que la multitud en ocasiones, iglesia, representan a las religiones del mundo. ¿Qué representa? Y lo voy a mostrar bíblicamente. ¿Qué representa la multitud? Diga, las religiones. Las religiones. Salga allá afuera y pregúntenle a miles de personas y todos son religiosos. Algunos idólatras, otros camanduleros, otros evangélicos, otros testigos de Jehová, otros mormones, otros adventistas, ¿sí? Otros luteranos, otros calvinos, mejor dicho, de todo se ve. Esa multitud representa ¿qué? Diga, la religión. ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que aquí en esta iglesia no predicamos de religión. Aquí usted puede ser cualquiera de esas religiones mencionadas y Dios le abre la puerta para que reciba la palabra del Señor. Dios no hace acepción de personas. El hombre sí. El hombre mata hasta en el nombre de la religión. Dice un pasaje en la Biblia en San Juan capítulo 16 que llegará la hora que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Porque nos van a expulsar de las sinagogas, no, mejor dicho, va a haber una persecución muy grande contra la iglesia de Jesucristo. ¿Qué representa la religión? La multitud. ¿Qué representa la multitud? La religión. ¿Amén? Pruébemelo, pastor, lo que usted me está diciendo. A mí me gusta mucho citar la Biblia. Más cuando 1 de Pedro 4:11 dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que si alguno ministra, ministre conforme a... Por eso cito mucho la Biblia. Y el diablo entonces por eso es que a muchos lo duerme aquí. Yo les digo, no se duerma. Amén. Escuchen bien. Pónganle un separador ahí. Mateo 9:36 dice. Mateo 9:36, para los que toman apuntes. Dice, y al ver Jesús, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Eso dice la palabra. San Mateo capítulo 9, versículo 36. Entonces, dice el versículo 36, que Jesús al ver las multitudes tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Porque ¿cómo estaban las multitudes? Diga, dispersas, cada uno por su lado, cada uno por su camino. Eso representa la religión. Hay mucha gente que me dice a mí, pastor, yo le decía a un hermano, ¿por qué no viene a la iglesia? Yo lo invito para que reciba la palabra. No, pastor, con todo el respeto, yo no voy a cambiar de religión. No se trata de cambiar de religión, se trata de cambiar de estilo de vida. ¿Por qué no quieres ir a la iglesia? No, porque es que mi religión no me prohíbe nada. Yo puedo pecar, puedo tener 3 mujeres, puedo tomar, puedo hacer esto, robar, lo que sea, y la religión no me dice nada.
Entonces yo le dije, quizás es una religión alcahueta, donde no usan la Biblia, donde pueden usar otro librito y no la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios nos confronta. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la razón por la cual la gente no, dice que no quiere cambiar de religión, como si uno le estuviera diciendo cambien de religión. No, señor, usted puede seguir el mismo religioso de siempre, reciba la palabra, que el último al que lo va a cambiar a usted es la palabra de Dios, no el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra de Dios la que lo cambia a uno. Mire que dice la Biblia, y Jesús al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, o sea que las multitudes son demasiadas, pero los seguidores de Cristo, los obreros, son poquitos, son contados con las manos. Versículo 38. El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, o sea, más servidores a su obra. Aquí vemos, iglesia, que Zaqueo, por ejemplo, procuró ver quién era Jesús por encima de la multitud y por encima de sus riquezas. Tremendo ese desafío de Zaqueo, por encima de la multitud. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió a un árbol, como un mico, dijo, me subo allá al árbol. Yo necesito llamar la atención de Jesús. Yo necesito que Jesús me vea. Porque él tenía en su corazón de que él podía hacer cualquier sacrificio con tal de agradar a Dios. Él decía, quizás, la riqueza no me ha servido para nada. Soy un enanito, la gente se burla de mí, qué sé yo. No importa, tengo dinero, he tumbado a muchos los he estafado, les he sacado abruptamente su dinero. Con engaño, me he enriquecido, no me falta nada, decía él. Pero ¿cómo está el corazón de Zaqueo? Vacío. Había un hueco que solamente cuando se convirtió, Jesús se lo llenó. Amén. Jesús puede llenar el vacío de tu corazón, iglesia. Segundo valor que se ha perdido, el cual debemos recuperar, son 5. Número 1, ¿cuál le dije? La fe genuina en Dios. ¿Qué tiene usted que recuperar, mi hermana? La fe genuina en Dios, no una fe religiosa. Porque el Señor no viene por ninguna religión, para que nos bajemos de esa nube. El Señor, cuando venga por segunda vez a esta tierra, en su segunda venida, no va a venir por ninguna religión. Así adoren a María, así adoren a los santos, a quien sea, o al pastor que sea. El Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Amén. ¿Y la iglesia quién es? ¿Es un templo? No, señor. ¿Es el Vaticano? ¿Es el Papa? No, señor. La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos decidido aceptar a Jesucristo en nuestro corazón y cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestro estilo de vida, iglesia. Segundo valor que se ha perdido, el cual Dios quiere que recuperemos. Número 2, el valor por usted mismo. Escuchen bien. ¿El valor por quién? Por usted mismo. Usted tiene que valorarse a sí mismo. Si usted no se valora, nadie lo va a valorar. Escúcheme bien, mujer. Si usted no se valora como mujer, no crean que su esposo de pronto lo va a valorar. Si usted no se respeta, no crea que la sociedad la va a respetar. Más esta sociedad en la que vivimos. Valórese. Usted vale mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios. Valórese. Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió, iglesia? Lo que no se valoró a sí mismo. Si usted no se valora a sí mismo, se va a perder. Muchos se están perdiendo. Escuchen la música. En el licor, otros en las drogas, otros en los adulterios, y se están perdiendo. Y ven para acá y dicen, no, qué pereza estar uno ahí. Fui a hacer un trabajo por allá donde todo el mundo estaba tomando cerveza. No sabían que yo era pastor, porque yo trabajo en lo secular, trabajo con mis manos, como dijo Pablo, y con eso sostenemos este ministerio sin necesidad de quitarle un peso a nadie. Y fui por allá a hacer un trabajo, y me dijeron, aquí te tenemos una cerveza guardada. Y ella compró un guacal de cerveza ahí, de licor.
Y yo estaba haciendo mi trabajo por allá solo, y fueron allá a llevar, mire, aquí trajimos una canasta de cerveza. Destape y tome las que quiera, me decía. Yo le decía, no, ¿cómo así que usted no toma? No, pues si me va, deme jugo, deme agua, pero no me dé ese veneno. ¿Cómo así? Si todos estamos celebrando aquí, ¿usted qué se las da? Me decía así. Yo lo que pasa es que yo ya pasé por todo eso. Ya pasé por todo eso. ¿Cómo así? Yo, sí señor, yo soy pastor ahora. Al hombre le dio pena. Pero yo le dije, yo ya no necesito embriagarme con eso, porque ya tengo a Cristo en mi corazón. Y si Cristo está en mi corazón, Él me da paz, Él me da alegría, la alegría que el mundo no me dio. Eso pasó hace un tiempito atrás. El valor por usted mismo. Si usted no se valora a sí mismo, ¿quién lo va a valorar? ¿Usted cree que el jíbaro que vende la droga lo va a valorar a usted? No, señor. Si es posible, le quita todo y lo deja sin ropa. ¿Usted cree que el señor de la cantina lo va a valorar a usted cuando usted va a pedir un licor? No, señor. Si puede, le vende el trago más caro y lo tumba por ahí derecho, si está borracho. ¿Eso pasa o no? Si usted no se valora como mujer, ¿qué hombre la va a valorar? Si usted no se hace respetar como mujer, si usted no respeta su hogar como mujer, si usted no respeta a sus hijos, a su familia, en su casa, ¿quién la va a valorar a usted? Usted tiene que valorarse. ¿Sabe cuál es el segundo mandamiento que dijo Jesús? Ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Pero si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo va a amar al prójimo? Y por eso es que mantenemos cargados, llenos de odio, de rencor, resentimiento, porque no amamos al prójimo, no lo aceptamos, lo rechazamos. Entonces, ¿cómo nos vamos a amar a nosotros mismos? Es imposible que usted me diga, pastor, yo me amo a mí mismo, yo me quiero, me cuido mi cuerpo, cuido mi boca, mis palabras, mejor dicho, no físicamente, sino mi alma. Es imposible que usted me diga eso cuando usted está, dice la palabra, odiando a su hermano, odiando a su prójimo, sintiendo rencor hacia su prójimo. Y el mismo San Juan lo dice, el mismo apóstol Juan dice, ¿cómo ustedes van a decir que aman a Dios a quien no han visto y no son capaces de amar a su hermano que han visto? ¿Cómo ustedes odian a su hermano que han visto y dicen amar a Dios a quien no ha visto cuando Dios a todos nos creó a su imagen y semejanza? Es imposible. ¿Qué dice el versículo 4? Léalo conmigo. De San Lucas 19. Versículo 4 de Lucas 19 dice, hablando del Zaqueo, y corriendo delante, subió ¿a dónde? ¿A dónde subió? A un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí. Este hombre dijo, yo necesito tener un encuentro con Dios, yo necesito tener un encuentro personal con Jesús, pero hay un obstáculo que era la multitud, los religiosos, no se abrían paso. Y él decía, Jesús ya va a salir de Jericó, necesito tener un encuentro con él. Y él dijo, no, la estrategia ¿cuál fue? Súbase a ese árbol como un mico. Y se subió. Me imagino que muchos se burlaban. Muchos le decían, ¿usted qué hace allá trepado en ese árbol? Un árbol frondoso era el sicomoro. Y dice la palabra que Jesús lo vio. ¿Sabe por qué? Porque él se sacrificó. Usted tiene que sacrificarse si usted quiere que Dios haga un milagro grande en su vida. Zaqueo quería un cambio en su vida. Y para eso primero tuvo que despojarse de todo prejuicio que había contra él. Y la mejor manera fue valorándose a sí mismo y reconociendo que necesitaba a Jesús en su vida. Usted tiene que reconocer que necesita a Dios en su vida. Si su vida es un asco, si su vida es una perversidad completa, usted necesita a Jesús en su vida. Solo necesita a Dios. Él puede lograr un milagro en su vida. Esa es la realidad, iglesia. ¿Ya se valoró a sí mismo? Pregúntase usted mismo. O yo más bien hago esa pregunta como pastor. ¿Ya se valoró a sí mismo? ¿Ya reconoció que necesita a Jesús en su vida? Este hombre lo reconoció. Este hombre Zaqueo, cobrador de impuestos, estafador, siervo de Satanás. Él dijo, ya no quiero vivir más esa vida así.
Ya no quiero. ¿Para qué tanta riqueza si me voy a perder en el infierno? Y él dijo, necesito a Jesús. Necesito a Jesús. Qué bueno que usted hoy, antes de salir de aquí a esta reunión, qué bueno que usted que me vea a la distancia pueda reconocer y decir, necesito a Jesús en mi vida. Qué bueno que usted lo pudiera hacer. Qué bueno que los que me escuchan por ahí pudieran decir, necesito a Jesús en mi vida. Tercer valor que se ha perdido, el cual Dios quiere que recuperemos. Número 1, la fe genuina en Dios. Número 2, el valor por usted mismo. Número 3, el valor por la familia. ¿Valor por qué? Por la familia. Por la familia. ¿Cómo están las familias hoy en día? Están como esas multitudes que Jesús vio, dispersas. Cada uno hace lo que le da la gana en la casa. No hay disciplina, no hay un orden. Las familias están divididas. Hay muchos que nos tenemos que apartar muchas veces de nuestra familia, porque nuestra familia no quiere saber de Dios. Y si ellos no quieren saber de Dios, pues obviamente me toca que escoger entre Dios y mi familia. Y yo me quedo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede transformar a mi familia. Yo no los puedo transformar. Yo puedo orar por ellos. Yo puedo interceder por ellos. Pero solo Dios puede cambiar el corazón de los más duros de la familia. Esa es la realidad, iglesia. Solo Dios puede cambiar el corazón de la familia. La familia es el diseño original de Dios. Por eso Dios puso en el huerto del Edén. ¿Qué puso Dios? Una pareja. Y les dijo, fructifiquen la tierra, sojúzguenla, llénenla, procreen. Y les dio autoridad. Porque la familia se estableció en el huerto del Edén. En el huerto del Edén se estableció la familia. ¿El diseño original de Dios cuál es? La familia. Pero ¿qué ha venido haciendo el diablo últimamente? Trayendo movimientos homosexuales para distorsionar y depravar las familias. Que la famosa identidad de género. Que a los niños en las escuelas y en los colegios ya le dicen, ¿usted qué quiere ser? ¿Usted quiere ser un niño o una niña? ¿Usted qué quiere ser? ¿Un niño o una niña? A la niña le dice, ¿usted quiere ser un varoncito o quiere ser una niña? ¿Ah? Mire lo que hace el diablo. Hasta en las mismas escuelas se ha metido. Que con la identidad de género. Tratando de dañar lo que Dios estableció. Varón y hembra los creó, dice la palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. El valor por la familia. ¿Qué dice el versículo 5, la parte B? A ver, de donde estamos en Zaqueo. A ver, ¿qué dice? De Lucas 19, versículo 5b. Dice que Jesús le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Era necesario que Jesús estuviera ¿dónde? Diga, en la casa de Zaqueo. Es necesario que Jesús ¿dónde esté? En nuestra casa. Pero si en nuestra casa vamos a traer inmundicia, la presencia de Dios no va a estar ahí. No va a estar ahí. Si en nuestra casa los integrantes de la casa no quieren saber de Dios, no va a estar la presencia de Dios ahí. Seguro que sí. Así será. Porque la presencia de Dios va a estar ¿dónde? A donde lo reciban, a donde lo acepten. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, dice la palabra. ¿Lo dice o no la palabra? Amén. ¿Lo dice o no? Gloria a Dios. Lo dice la palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si alguno de los que están aquí, o los vecinos, si alguno oye mi voz y abre la puerta del corazón, yo entraré a él y cenaré con él y tendremos comunión. Dios quiere cambiar el corazón de las personas. ¿Dónde está el problema del ser humano? Diga, en el corazón. ¿Cómo está el corazón del ser humano? Del que no conoce de Dios, del que no es temeroso de Dios. ¿Cómo está el corazón? Podrido. Podrido. Y lo que Dios quiere es hacer una cirugía de corazón abierto
cambiar ese corazón de piedra y poner un corazón sensible de carne, sensible a la voz de Dios, sensible a la palabra, porque escrito está: cuando oigáis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. Dice el versículo 5, la parte B: y le dio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa, o sea, que esté en tu casa, que esté en tu mesa, que ocupe el primer lugar en tu casa. Pero ¿qué está ocupando el primer lugar en la casa? A ver, en la familia, ¿qué está ocupando el primer lugar? Por eso es que tenemos los hijos que se están saliendo de las manos. Porque ¿qué está en nuestra casa? ¿Qué tenemos en nuestra casa? Sí, los hijos. Pero ¿cómo están nuestros hijos? Muchos están descarriados. Muchos no quieren saber de Dios. ¿Por qué los hijos no quieren saber de Dios? Porque los padres no quieren tampoco saber de Dios. Entonces el niño se le descarrió, el niño cayó en las drogas, el niño se le fue con los vagos, el niño se perdió en el sicariato, qué sé yo, y entonces le echan la culpa a Dios. Pero cuando Dios le habló a sus padres, cuando Dios les dijo: siéntense, que necesito hablarles, necesito enseñarles valores y principios, esos padres no prestaron atención. Y ahora están clamándole a Dios por sus hijos, cuando ya están perdidos. ¿Ah? Ahora, ¿por qué permite Dios eso? Dios no permite, porque Él espera por ese medio de aflicción que muchos hijos están recibiendo, que pueda venir la presencia de Dios a sus vidas, a sus hogares. Amén. Hablando, dice el versículo 6 de Lucas 19: Zaqueo entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué hizo Zaqueo? Se bajó de ese árbol, no sé cómo, hasta se tiraría de allá arriba, pero él dijo: yo necesito un encuentro con Jesús. Y dice la Biblia que lo recibió. ¿Dónde? Diga, en su casa. ¿A dónde hay que recibir a Jesús? En su casa. ¿Por qué creen que nuestra casa es un lugar de oración? ¿Por qué creen que esta casa se volvió una iglesia? Aunque para muchos no lo es, aunque para muchos no lo respetan como iglesia, pero para nosotros sí. ¿Por qué creen ustedes? Porque queremos que la presencia de Dios esté aquí y que no se vaya. Que no se vaya la presencia de Dios de nuestra casa. Amén. Que no se vaya de nuestras vidas. Yo personalmente estoy agradecido con Dios. Mi esposa personalmente estoy agradecida con Dios. Y le oramos a Dios. Y le clamamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque queremos que esta sea una casa de bendición. No una casa de perdición, donde el diablo quiere venir a hacer lo que quiere en ese hogar. No, Señor. Igual no se lo vamos a permitir. Esta es casa de oración. Y será llamada casa de oración para todas las naciones de la tierra. Acuérdense de Jesús cuando fue al templo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Hacer un azote de cuerdas. ¿Sabe por qué? Porque habían vuelto la casa de oración, el templo, la habían vuelto una cueva de ladrones. Y él vino y se enojó. Se salió literalmente de la ropa y volcó esas mesas a los cambistas y echó fuera a todos esos ladrones espirituales que había en esa casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso tenemos que pedirle: Señor, visita mi casa y quédate en mi casa y saca de mi casa lo que estorba, lo que no sirve. Sácalo de mi casa. Esa es mi oración, es la oración que yo hago. Amén. Que este sea un hogar de misericordia, pero que Dios saque la inmundicia de la casa. Dice la Biblia que Él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este pasaje nos muestra claramente el interés de Jesús en visitar nuestra casa, nuestro hogar, donde se encuentra nuestra familia. Los valores familiares, iglesia, son aquellos que suelen transmitirse en la familia. Es decir, los valores que aprendemos en casa son los que nos enseñaron nuestros padres de generaciones anteriores. Ahora, cabe resaltar que los valores familiares no son inculcados en la escuela o en el vecindario. Escuche bien, los valores usted no los va a adquirir en la escuela ni en el vecindario. Porque hay muchos padres irresponsables que cogen y mandan a sus hijos al colegio: vaya y aprenda ya, y se quitan un peso de encima. Y dicen: aquí en la casa usted no me hace caso, vaya a ver si le hace caso al maestro, a la profesora, al profesor, vaya para allá. Y lo mandan. Y cuando lo mandan para el colegio,
Dicen, descansé allá, ahora sí lo van a adoctrinar. Son padres irresponsables. Los valores y los principios empiezan en la casa, no en el colegio. Los profesores, los docentes están cansados de tanta irresponsabilidad de los padres. Y llegan y dicen, llaman al acudiente y le dicen, necesito que se lleve su hijo porque es que yo no le voy a acabar de criar. Es muy grosero, muy patán, aquí va a no pelear. Porque padres irresponsables no le enseñan valores, principios en la casa y creen que la sociedad se los va a capacitar. Ellos piensan que los colegios se los van a educar. No, señor, allá van a aprender lo básico. Pero lo otro tendrán que la familia hacerlo. Esa es la realidad. Los valores familiares son inculcados en el seno de la familia. Porque si la sociedad está enferma y podrida, y queremos que la escuela inculque en nuestros hijos los valores que nosotros no hacemos en casa, estaremos engañados. El colegio, iglesia, escúcheme bien esto. El colegio puede formar un bachiller. La universidad puede formar un abogado, un médico, un administrador. Pero la familia se forma en casa. Y mientras mejores personas seamos, mejores hijos de Dios seremos a la sociedad. Amén. Dígale al que está allá, no se duerma. No nos durmamos. Cuarto valor que se ha perdido, después debemos recuperar. ¿Les quedó claro el valor por la familia? Valore su familia, respétela, pero tenga disciplina. Tenga disciplina. Amén. Para que los hijos no se le pasen por la galleta, para que los hijos no hagan con usted lo que les da la gana, porque hay hijos manipuladores que lo único que buscan es manipular a sus padres, y así no es la cosa. Amén. Así no opera el diseño de Dios. Como hijos tenemos que ser responsables. Antes ayudar a nuestros padres, ayudarlos en lo que más podamos, bendecirlos. Amén. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, dice Dios, y sea de larga vida sobre la tierra. Es el primer mandamiento con promesa. Con promesa. Dios promete bendecir a los hijos que honran a sus padres. Cuarto valor que debemos recuperar: el valor social. ¿Cuál es el cuarto valor? Valor social. ¿Cuál es el valor social? El valor social es que usted ayuda a la sociedad si puede. El valor social es que si nosotros decimos vamos a hacer una chocolatada para ir a los indigentes de la calle, de allá del Sucre, de allá del barrio obrero, del barrio Alameda, allá en la galería, vamos a llevarle chocolatada a todas esas personas. El valor social es que usted diga, yo me apunto, a ver, ¿qué necesita? ¿Qué puedo aportar? Y yo puedo decir, vamos a hacer una vaca, como llamamos aquí, vamos a hacer una vaca. La gente hace vaca para tomar trago, y al otro día está haciendo un peso en el bolsillo. ¿Por qué nosotros como iglesia no podemos hacer una vaca para ir a darle comida a los necesitados, a los que se están perdiendo, a los que están por allá en la olla, donde no pueden salir, donde el diablo los tiene atrapados, destruidos, donde su familia día y noche claman por ellos? El valor social se ha perdido. Saqueo tenía valor social antes de convertirse. No tenía valor social, no le importaba. Lo único que le importaba era llenar su bolsillo de plata y estafar a la gente, tumbar al que más pudiera. Pero este hombre recuperó ese valor. ¿Qué dice el versículo 8? Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La mitad de los bienes. Amén. ¿Qué iba a hacer Saqueo? Se lo iba a dar ¿a quiénes? A los pobres. Antes de Jesús entrar en la casa, ¿había algún valor social en Saqueo? No había valor social, no le importaba. Ese encuentro personal con Jesús cambió su vida, cambió todo. Un encuentro personal de usted que me está escuchando aquí a la distancia puede hacer la diferencia entre seguir una vida de perdición y una vida de bendición con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la realidad. Saqueo recuperó este valor social, ya que pudo ver en Jesús el modelo que le ayudó a fijar sus ojos en los pobres de la sociedad judía, porque él veía el modelo de Jesús.
Él había escuchado que Jesús hacía obras sociales. Zaqueo había escuchado que Jesús le decía a Judas: saque de ahí de las ofrendas y ayuda a los pobres, cómprenles comida a los pobres. ¿Quién era Judas? El tesorero. Pero ahí dice que era un ladrón, sustraía las ofrendas y se las embolsillaba. Tanto así que una vez a Jesús mejor dicho, le regaron un perfume en su cuerpo, y Judas dijo: ¿por qué ese desperdicio? Ese perfume ha podido venderse en 300 denarios y dar a los pobres. Él no lo decía porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón. Y los que recibían las ofrendas en el arca de las ofrendas de Jesús, en el ministerio, él las cogía: esto para mí, esto mucho para Jesús, y se las guardaba. Un ladrón. ¿Cómo terminó? No se arrepintió. No se arrepintió. ¿Tenía valor social? ¿Pensaban los pobres? No, dice la Biblia. Él decía así, pero era porque se la iba a robar. Lo que era para los pobres, se lo robaba él. ¿Cómo terminó? Ahorcado y sin un peso en el bolsillo. Esa es la realidad. Iglesia, quinto y último valor que se ha perdido, el cual Dios quiere que recuperemos. Voy a repetírselos. Primero, ¿cuál fue? La fe genuina en Dios. Número 2, el valor por usted mismo. Valores. Si usted no se valora, nadie más la va a valorar. Amén. Ni los hijos la van a valorar. Si usted no se valora como madre, ni los hijos la van a valorar. Amén. Seguro que sí, así es. Uno lo ve. Número 3, el valor por la familia. Por la familia. Valoremos la familia. Pero debemos crear normas de convivencia, de respeto. La casa familiar se tiene que respetar. Yo hago respetar aquí la iglesia. Este lugar pequeño lo hago respetar. Le digo a mi esposa: este lugar no me lo va a ocupar para nada, porque este pequeño lugar que hemos separado aquí en nuestro hogar es para glorificar a Dios. Amén. Y ella ha estado de acuerdo, porque tiene que haber ¿qué? Respeto. En la casa, ¿qué tiene que haber? Respeto. Esta palabra es un poco fuerte para muchos, pero esta palabra es mejor que usted. Escúchenme bien: lo hieran con la verdad y no que lo maten con la mentira, porque la verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La verdad nos hace libres. Valoremos nuestra familia, pero respetemos a los adultos, respetemos a nuestros padres. Amén. ¿Cuál es el quinto y último valor que se ha perdido? El valor del respeto. ¿Valor de qué? De respeto. Respeto a quien te respeta. Si no te respetan, sigue dando respeto. Amén. Cuando a usted le falte el respeto, ¿usted qué hace? Lo primero que hace que es igualarse con esa persona que le faltó el respeto. Pero si usted actúa de otra manera, ese respeto va a volver a usted. Amén. Y la gente lo va a respetar a usted. El respeto es la base de los valores y en cualquier relación, sobre todo en nuestra relación con Dios. El respeto, iglesia, nos hace aceptar el valor propio y el derecho de las personas y nos hace vivir en paz. Porque cuando usted respeta las normas, las leyes, usted está bien tranquilo. ¿Quién se mete con usted? Si usted es una persona que no le falta respeto a nadie. Si usted respeta a los demás lo van a respetar a usted. ¿Amén? Esa es la realidad, iglesia. En casa debemos enseñar el respeto a nuestros hijos. No solo el respeto, sino ¿sabe qué? La autoridad. El respeto a la autoridad superior. ¿Por qué cree que hay mucha gente afuera en la calle insujeta? Porque es que el reflejo de lo que usted ve allá afuera, eso viene de casa. Eso no viene del colegio, eso viene de la casa. Como le decía ahora, el respeto se gana. Y una vez que usted gana el respeto, usted tiene que cultivarlo en otros. Amén. Enséñelo a otros. Enséñele a sus hijos menores a respetar a los adultos. Enséñele a respetar a los mayores. Enséñele a sujetarse a las autoridades. ¿Por qué un hijo rebelde en el colegio no se sujeta al profesor, a lo que enseña?
porque ni siquiera en la casa se sujeta a los padres. ¿Es así o no es así? Si usted no se sujeta en su hogar, en la casa, a sus padres, difícilmente se va a sujetar afuera en la sociedad. La policía llega y para un joven, lo detiene, venga, una requisa. Y lo que hace el joven es enojarse y decir, no, a mí no me venga a requisar. Vaya, busque por allá otro, yo no le debo nada a nadie. ¿Usted cree que eso es respeto? ¿Qué hace la autoridad? ¿Por la buena o por la mala acción? Y se lo llevan para allá, para la estación, a limpiar baños. Por lo menos eso lo hacen aquí. En otros casos, hasta le dan bolillo, qué sé yo. No es que el policía llegó y abusó. Le llaman ahora es que abuso de autoridad. Que el policía abusó de la persona. No respeta. ¿Es así o no es así? Si a mí me detiene, por ejemplo, hoy en mi vehículo y me detiene una autoridad policial, ¿yo qué tengo que hacer? Respetar, parar, detener, el que nada debe nada tener, ¿sí o no? Y ser uno muy decente. Pero eso no se enseña muchas veces en la casa. Entonces muchas veces le entregamos nuestros hijos a la sociedad y que la sociedad se encargue de formarlo y la sociedad no lo va a formar, lo va a deformar, lo va a dañar, lo va a destruir y no es el propósito de Dios. Y nuestros hijos ya están creciendo y empezamos a cohibirles. No, señor, aconséjelo. Aconséjelo. No lo amenace. Un hijo de 15 años, de 20 años, y el padre es que con la correa. No, ya ese muchacho no entiende eso. ¿Se han visto el caso de hijos tirándole a los padres? Los pájaros tirándole a la escopeta. No lo respetan. Los padres perdían el respeto. ¿Y saben por qué pierden el respeto? Porque ellos no respetan a Dios tampoco. Ellos no quieren saber de Dios. Y si yo como papá no quiero saber de Dios en mi vida, ¿qué puedo esperar de mis hijos? Que ellos me respeten a mí, o respeten al vecino, o respeten a la sociedad, o respeten a la novia, o al esposo, o a la esposa que consiguieron. ¿Qué puedo esperar yo? Si se ha perdido el respeto y los valores. Los cristianos debemos ser un pueblo de orden, de disciplina y de respeto. Debemos ser ejemplos prácticos del amor de Dios para que podamos ganar a otros para Cristo. Con nuestro testimonio ganamos a otros para Cristo, ¿amén? Pero si no hay respeto, no pasa nada. Esa es la completa realidad, iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice el Señor, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Eso es respeto. ¿Amén? Eso es respeto, iglesia. Para finalizar, vamos a ver brevemente los tres grandes desafíos a imitar en Zaqueo. ¿Cuántos quieren imitar a Zaqueo? Zaqueo es una persona digna de imitar, ¿sabían ustedes? Por eso está aquí en la Biblia. Él es un hombre digno de imitar. Primer gran desafío a imitar en Zaqueo, según el encuentro que tuvo con Jesús. El primer gran desafío a imitar en Zaqueo es, número 1, la entrega desinteresada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener una entrega desinteresada hacia las cosas de Dios. Valorar las cosas de Dios. El primer desafío que nos presenta Zaqueo es una entrega desinteresada, porque al encontrarse con Jesús y en un acto puramente voluntario, Zaqueo, dice la palabra, desciende a entregar la mitad de sus bienes a los pobres. Es de mitad. ¿La entrega qué? Desinteresada. Él se puso en pie, dice la Biblia, y le dijo, maestro, la mitad de mis bienes doy a quién? A los pobres. La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué tenía él? Una actitud desinteresada. Había en él sentido de pertenencia. Había en él un valor social. Él se preocupó ya por los pobres. Antes del encuentro con Jesús, él no quería saber de nada de los pobres, antes los robaba. Pero ese encuentro cambió su vida. Y a partir de ese momento él dijo, voy a ayudar a los pobres, porque soy rico. Y quizás los pobres se han burlado de mí y los he robado, pero voy a devolverle lo que les he robado. Esa es la realidad. En conclusión, con este punto, un verdadero encuentro con Jesucristo nos debería llevar a ser personas de entrega y nuestra vida llena de acciones desinteresadas para Dios, para su reino y para nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado.
Amén. Proverbios 3:27. Ya voy a finalizar. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No te niegues, te dice el Señor. Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Porque así pasa. Amén. Muchas veces tenemos y no, cerramos nuestro corazón. Pero lo que muchos ignoramos es que cuando bendecimos a otro, Dios ya nos tiene bendiciones preparadas. Cuando tenemos, obviamente, porque si no tenemos, ¿cómo hacemos? Qué tristeza que venga una persona en la calle y le pida a uno y uno no tener cómo ayudarle. A mí, por ejemplo, me da tristeza, me da hasta rabia si no tengo cómo ayudarle. Pero si tengo cómo ayudarle, le ayudo, porque sé que son bendiciones que estoy atesorando en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la completa realidad. Segundo grande desafío, imitar en Zaqueo. Número 1, la entrega desinteresada. A él no le importó. Él se puso en pie y dijo: maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tremendo, ¿no? Tremendo eso. Lo segundo que debemos imitar en Zaqueo es la transparencia. ¿Qué es lo segundo? La transparencia. Tenemos que ser transparentes. No podemos ser hipócritas. Amén. En nosotros tiene que existir el principio de la transparencia. La transparencia. Dice la palabra que Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadruplicado. Cuando Zaqueo, iglesia, declara que si en algo he defraudado a alguno y que lo devolverá, se estaba exponiendo públicamente a reconocer y a estar dispuesto al escarnio público. Y él fue transparente, amén. Él se estaba exponiendo a eso, al escarnio. Es no tener nada escondido, iglesia. Es ser transparente tanto delante de Dios como a los demás. Y creo que muy pocos estamos dispuestos a eso, a no tener nada que esconder o dejar que otros nos escudriñen, que miren si hemos obrado mal, aún sabiendo nosotros que quizás lo hemos hecho. ¿Qué hubo en Zaqueo? Diga, transparencia. Amén. ¿Qué Dios quiere que tengamos? Transparencia. El punto importante aquí es que Zaqueo, aún sabiendo que sería juzgado y criticado por haber obrado mal, se dispuso a ser transparente, ya que su encuentro con Jesús transformó no solo su conducta pública, sino hasta su forma de actuar secretamente. Porque él actuaba secretamente, era a ver cómo lo tumbo, a ver cómo le saco, a ver cómo le cobro estos impuestos más costosos. Pero este hombre, ese encuentro con el Señor le cambió su vida. Ahora escúcheme bien. Zaqueo, iglesia, nos deja una enseñanza muy grande, y es que nuestros actos sean evidentes ante los demás, estando dispuestos a rendir cuentas a otros, a no tener cosas ocultas. En otras palabras, a ser transparentes y poder así mirar a los demás hombres a los ojos sin tener nada que esconder. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos ¿qué? Transparentes. Diga al que está al lado: hay que ser transparentes. Amén. Lucas capítulo 12, versículo 2 dice: porque nada hay encubierto, dice Jesús, que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo sale a la luz. Hay un dicho por ahí que dicen las abuelas: el diablo tapa y tapa hasta que por fin todo sale a la luz. Usted hizo algo en secreto y eso se revela. Y cuando se revela, mejor dicho, el escándalo. ¿Pasa o no pasa? Por eso es mejor tratar de ser transparentes. Porque me pongo con hipocresías. Es mejor decirle la verdad. A mí me gusta que me diga la verdad, aunque me duela y me moleste. A mí me molesta que me diga la verdad, que me confronte con la verdad, pero si quiero oír la verdad, tengo que aceptar eso. Ser transparente. ¿Ven? Tercero y último, finalizo. Gran desafío imitar en Zaqueo. Dije primero, la entrega desinteresada. Dije segundo, la transparencia. Y número 3, la restauración. Amén. ¿La qué? La restauración. En este punto, Zaqueo se compromete a devolver cuadruplicado el monto de lo que había tomado deshonestamente, yendo así mucho más allá
de lo que demandaba la misma ley mosaica, la cual obligaba, según la ley, a devolver cuadruplicado hasta quintuplicado solamente lo que se hubiera robado violentamente. Eso decía la ley, pero Zaqueo fue generoso. Él dijo: 4 veces más le devuelvo al que le he robado o al que le he tumbado. ¿Qué dice Números? La última, sí, penúltima. Números capítulo 5, versículo 6 dice la palabra: además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió, dice la palabra, compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. O sea, contra quien pecó, en pocas palabras. O sea, que era la quinta parte que la ley autorizaba dar a si yo, por ejemplo, le había tumbado a usted. Si yo lo había estafado y públicamente reconozco que lo estafé, entonces la ley me decía a mí, en el libro de Levítico y en el libro de Números, me enseñaba de que yo tenía que darle 5, o sea, pagar la quinta parte de eso. Si lo hubiera robado usted, pues. Amén. ¿Y qué hizo Zaqueo? Como en ese momento, yo creo que él tenía conocimiento de la palabra de Dios, sino que quizás era como un cristiano apartado, un creyente apartado, un judío apartado. Entonces por eso él quiso el encuentro personal con Jesús. Y dice la palabra: voy a dar 4 veces más. Si alguno, dice, si alguno he defraudado, se lo doy 4 veces más. Amén. ¿Claro hasta ahí? En conclusión, para finalizar, en conclusión, concluyo con esto. El testimonio de lo que hizo Zaqueo quedó registrado para la eternidad en las páginas de la Biblia. Y todo porque reconoció que lo que este mundo ofrecía, iglesia, no era lo que llenaba su corazón. Solo Jesús trajo a su vida y a su casa la restauración que él tanto necesitaba, y sobre todo Jesús le ayudó a este hombre a recobrar la dignidad. La dignidad la recuperó Zaqueo. ¿Y cómo la recuperó? Cuando Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque también, dice, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué le devolvió Jesús a Zaqueo? Su dignidad, su buen nombre. Porque se cree que Zaqueo, de ahí viene la palabra saqueador. O sea, que saquea. Vamos a saquear esto. De ahí viene el nombre de Zaqueo, según la tradición. Era un saqueador. Era un saqueador. ¿Pero qué hizo Jesús? Le ayudó a recobrar su buen nombre. Le ayudó a recobrar el principio que había perdido de la dignidad. Ya le podía andar tranquilo. Y al que le debía, sí, yo le pago, y le pagaba. Él limpió su buen nombre. ¿Sabe por qué? Porque quiso tener un encuentro con Jesús. Y Dios le invita en esta hora a usted a que también limpie su buen nombre, a que se valore a sí mismo y que reconozca a Jesús en su corazón. Amén. Amén. Pongámonos en pie. Zaqueo era